Amén, todos sean bienvenidos. Y si hubiese alguna persona que nos visite en esta mañana, le voy a pedir que levante su mano. Todos somos de casa. Si hay alguien que nos visite, amén, bienvenidos. Bienvenidos, hermanos, qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Les vamos a pedir que puedan pasar a la parte de atrás, en un momento les van a dar una instrucción, por favor, si fueran tan amables. De esta parte no hay nadie que nos visite en esta mañana. ¿Todos bien? Bueno, pues sean bienvenidos todos a la casa de Dios y vamos a pasar al momento que es también importante, que es el compartir la palabra, ¿verdad? Voy a pedirle a mi esposa que pase en esta mañana, que comparte la palabra con nosotros, y voy a pedirle a todos que sean bienvenidos, que pueden pasar también las personas de los discipulados, que pasen por favor arriba. Y un favor, si traes tu teléfono, por favor ponlo en modo silencioso, en modo vibrar, para que no te distraigas. Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Podrían decir como el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo creo que sí, ¿verdad? Estamos gozosos de poder estar en la casa del Señor, estamos en el mejor lugar. Pues vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos. Si puedes abrir tu Biblia en Marcos capítulo 5, hoy vamos a estar viendo es un tema bien interesante, Marcos, como todos los de la Biblia, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Cierra tus ojos y abre tu corazón. En la medida de que tú puedas anhelar que la palabra de Dios sea rema para tu vida, en esa medida Dios va a obrar en ti y en mí. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la alabanza, Padre, por lo que tú eres, por ser quien eres, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad y la bendición, Señor, y el privilegio de poder, Señor, escudriñar tu bendita palabra. Y también, Padre, te damos gracias porque tú envías a tu Espíritu Santo a ser quien nos enseñe, a ser quien nos abra los ojos del entendimiento para poder comprender tu verdad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 5, vamos a ir leyendo algunas cosas, algunos versículos, vamos a irlos desarrollando. Vamos a leer el versículo 21 al 24. Marcos 5, 21 al 24. Y cuando lo tengas, puedes decir amén. Qué rápido. Dice aquí: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a leer hasta ahí en este momento. Si nosotros hemos estado siguiendo estos estudios de Marcos, nos vamos a dar cuenta que Jesús venía de un lugar a donde había sido echado fuera, literalmente. Había sido rechazado por los gadarenos debido al milagro que él había hecho con el endemoniado y a que ellos habían perdido una gran cantidad de sus cerdos. Entonces ellos le echan de sus contornos, dice la palabra, lo sacan fuera de Gadara, y entonces dice que él sube a la barca y viene a otro lugar que por muchas situaciones se presume que es Capernaum, a donde él llega. Entonces, cuando él llega, nos damos cuenta que había una gran multitud esperándolo, y esto es realmente alentador, porque es una realidad al día de hoy, que mientras muchos rechazan a Jesús, mientras muchos no lo quieren en su vida, lo echan fuera de su vida, siempre va a haber gente esperando por él. Siempre va a haber gente necesitando de él y esperando que él baje de una barca para venir a hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Hasta el día de hoy vemos que esto es una realidad. Y es ahí donde Jairo dice que se postra delante de él para suplicarle por un milagro.
Dice la escritura que acabamos de leer que Jairo era un principal en la sinagoga. Ahora, para este momento, y pensando que es Capernaum el lugar donde Jesús está, las sinagogas de Capernaum estaban cerradas para Jesús. Estaban cerradas debido a que Jesús había hecho un milagro en el día de reposo, que fue cuando sanó al hombre de la mano seca. Entonces, él ya no era bien recibido en las sinagogas. Y lo interesante es que un principal de la sinagoga viene a postrarse a los pies de Jesús para suplicar por un milagro, por una hija que estaba muriendo, literalmente. En otro de los evangelios dice que la niña ya había muerto. Aquí dice que la niña estaba agonizando, estaba enferma, y Jairo viene y busca a Jesús. La situación, hermanos, era apremiante. Yo estoy segura que cuando ellos supieron que Jesús venía hacia ese lugar y venía en la barca con sus discípulos, de hecho la Biblia lo dice, había una gran multitud allí que cuando él desciende de la barca ya lo estaban esperando, porque las noticias vuelan y ellos ya sabían que Jesús venía para ese lugar, y entre esa gente estaba un hombre desesperado esperando que el maestro bajara de la barca para suplicar por un milagro. Y entonces podemos ver que Jairo viene, y lo interesante es que él le dice que vaya con él y ponga las manos sobre la niña. Es algo bien diferente a lo que hizo el centurión. Si nosotros nos damos cuenta, tanto el centurión como Jairo, en su debida proporción, eran gente de autoridad. El centurión tenía una autoridad, hablando en el sentido de la milicia. Pero Jairo tenía una autoridad religiosa, era un principal en la sinagoga. Y dice la palabra que el centurión le pide a Jesús que solamente envíe la palabra para que su siervo sea sanado. Aquí en esta escritura, Jairo le pide que vaya a su casa. Vamos anotando y veamos estas dos condiciones. Es la misma situación que pasa en muchos de nosotros. Quizás nosotros queremos recibir un beneficio de Jesús, pero no queremos que entre a nuestra casa. Mucho ojo con eso. El centurión quería obtener la sanidad de su siervo, y de hecho Jesús vio fe en el centurión, porque por la fe del centurión el siervo sanó. En el caso de Jairo, Jairo pudo haberle dicho: Señor, tenía la fe suficiente para creer que Jesús podía sanar a su hija, pero él le pide algo más. Él le pide: pon tu mano sobre ella, entra a mi casa, ven a mi casa. Esto es algo importante, hermano, y que no debemos dejar de pasar. En la semana que yo estudiaba esta escritura que vamos a estudiar en esta mañana, me venía la idea que tan solo estudiando estos versículos podemos sacar temas para todas las doctrinas bíblicas de la salvación, de esta escritura solamente, de lo que vamos a estar estudiando hoy. Tú de aquí puedes hablar de fe, puedes hablar de perdón, puedes hablar de arrepentimiento, puedes hablar de salvación, puedes hablar de la resurrección. De todo eso puedes hablar solamente con esto. Y eso es hermoso, porque la palabra de Dios es un caudal de bendición. Jairo, hermanos, a diferencia del centurión, le pide a Jesús que vaya a su casa. Y yo creo que debe haber sido muy difícil para Jairo vencer el qué dirán. Jesús era rechazado en los círculos religiosos ya para este tiempo por las cosas que él hacía y decía, por haber quebrantado el día de reposo. Jesús era rechazado, las sinagogas estaban cerradas para él. Pero Jairo fue movido por un poder más grande que el reconocimiento, o quizás el poder perder su estatus en la sinagoga. A él eso le importó muy poco. Él solamente quería que su hija viviera. Él se fue más allá de lo que muchas veces nosotros nos vamos, hermanos, pensando en nosotros, en el qué dirán. Incluso a veces somos soberbios. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aunque por dentro nos estemos derrumbando. Porque ¿qué dirán? O cuánta gente se le diagnostica de una enfermedad y dicen: no les digas a los hermanos, porque ¿qué van a decir? Para Jairo, hermanos, eso no importaba. Él solamente estaba mirando que había una necesidad.
Jesús ya era un hombre reconocido porque hacía milagros. Dice la palabra que si tú lees antes, en este mismo evangelio de Marcos, Jesús ya había sanado a un leproso. Jesús ya había sanado a un paralítico. Jesús ya había hecho muchos milagros a la suegra de Pedro. Y seguro que este hombre de la sinagoga lo sabía. Incluso, hermano, yo no dudo que él haya hasta conocido al leproso sanado. Él miró con sus propios ojos. Y había, hermanos, hecho Jesús muchos milagros. Pero ¿qué le hizo pensar a Jairo que era importante que Jesús pusiera las manos sobre su hija? Acuérdense que ellos tenían la ley, los profetas y los escritos del antiguo pacto. Y seguramente Jairo había leído una historia que registra la Biblia en el segundo libro de Reyes. Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 32 al versículo 37. Segundo de Reyes 4, 32 al 37. Cuando lo tengas me dices, por favor. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. El contexto es que había una mujer importante que dice la palabra de Dios que preparó un aposento para que cuando el profeta pasara por allí, él pudiera dormir ahí en su casa. Le puso, dice que cama, mesa, candelero, ¿se acuerdan? Entonces ella había hecho esto por Eliseo y Eliseo había preguntado a su siervo qué era lo que esa mujer necesitaba. El siervo le dice que esa mujer no tenía hijo. Él ora y la mujer concibe un hijo. Después ese hijo enferma y muere. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Ella lo va a buscar desesperadamente. Dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto. ¿Cómo estaba? Tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Esta historia no era desconocida para Jairo. Jairo sabía que el profeta de Dios había tenido el poder de Dios para poner las manos sobre un muerto y que ese muerto viviera. Y yo creo, hermano, que muchas veces nosotros nos hemos conformado cuando hemos tenido cosas que están muriendo en nosotros y no somos capaces de correr y echarnos a los pies del Señor para que Él las resucite de nuevo, para que Él las reviva. Yo puedo ver en los matrimonios, hay un espíritu que se está moviendo, hermanos, de parte de Satanás, que está trayendo división. Hoy incluso ya ni siquiera los matrimonios se divorcian, solamente se separan y ocupan la frase, nos vamos a dar un tiempo, que a veces el tiempo dura 5 y hasta 10 años o 20 años y ya no regresan. ¿Por qué, hermanos? Porque empiezan a morir las cosas y nosotros no somos decididos, no somos capaces de darnos cuenta que cuando el Señor pone su mano sobre eso que está muriendo, eso puede volver a vivir. Eso puede volver a recuperarse. Vemos que se pierden cosas, se pierden los hijos en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en la homosexualidad. Y ¿sabes qué? Vemos cómo ellos van muriendo en su espíritu, pero no somos capaces de correr a echarnos a los pies de aquel y decirle, ven a mi casa y pon tu mano sobre él para que viva. ¿Se dan cuenta? Jairo, hermanos, no fue de esa clase de gente, porque él tomó la decisión de esperar a Jesús y abrirse paso entre la multitud, echarse a sus pies. Y es interesante, porque dice que había una multitud, pero solamente uno se echó a los pies del Señor en ese momento, y fue Jairo. Y entonces vamos a seguir leyendo ahí mismo en Marcos 5, para que no nos salgamos de lo que estamos hablando. Marcos 5, y vamos a leer el versículo 24.
Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué puede provocar que Jesús se tome la molestia de dejar a todos los demás para ir con uno solo? ¿Qué lo provocó? ¿Qué vio Jesús en Jairo para decir, sí voy a tu casa, sí voy contigo? Dice aquí que había una gran multitud. El ministerio de Jesús siempre estuvo rodeado de multitudes y ustedes lo pueden leer en la Escritura. Pero también hemos visto que Jesús dejaba a las multitudes para ocuparse muchas veces de una sola persona. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos ver. Acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Juan 12, del 20 al 26. Dice aquí la palabra. Si lo puedes buscar, me lo abres, por favor. Gracias. ¿Ya lo tienes? Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice que había unos hombres griegos que se acercaron a los discípulos así como una especie de palanca, ¿no? De decir, bueno, te conozco, échame la mano, ¿no? Quiero conocer a tu maestro. He oído que él hace cosas extraordinarias, pero queremos verlo, o sea, queremos conocerlo en persona. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús no fue, tráiganlos para que me vean. Vengan, los invito, que vengan a verme y a conocerme. La respuesta de Jesús no fue esa. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y fíjate qué respuesta, ¿qué esperaban ellos? Esperaban otra cosa, pero vean la respuesta de Jesús. Una ocasión fue un plomero a la casa a hacernos un trabajo. Y en ese tiempo como que todavía había mucho esto de que los centroamericanos no podían andar por aquí, ¿no? Ahorita ya no, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que mi esposo le dice, tú eres del Salvador, ¿verdad? ¿De dónde dijiste que era? Eres de Guatemala, ¿no? ¿Y sabes qué le contestó? Este niño es mi sobrino. Nada que ver, nada que ver. O sea, no le dijo, sí, soy de allá. Sí me entienden, ¿no? La idea. O sea, le cambió completamente lo que él estaba preguntando. Llevaba un niño y le dice, ¿tú eres del Salvador? Y le dice, este niño es mi sobrino. Así como la del chinito es adoptado, algo así, ¿no? Haces una pregunta y te contestan otra cosa, ¿no? Pues eso es lo que Jesús hace aquí, ¿no? Le dicen, queremos conocer a Jesús. Y mira lo que Jesús dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mira la respuesta de Jesús. Ellos dicen, queremos conocerlo, queremos verle. ¿Me quieres conocer? Muérete, y entonces sírveme. Y como resultado de que tú me sirvas, mi Padre te honrará. ¿Eso es lo que tú quieres conocer de mí o me quieres conocer físicamente? Las multitudes estaban apretando a Jesús cuando él bajaba de la barca porque ellos querían conocerlo, verlo físicamente, pero no querían conocer el interior de Jesús, no querían conocer el mensaje de Jesús y lo que Jesús estaba trayendo para vida eterna. Ellos solamente querían verle. Querían acercarse, como muchas veces pasa hoy. Hoy nos dicen en la arena tal o en tal estadio va a estar tal predicador y quieren ir a ver qué pasa, quieren ver milagros, quieren ver señales, pero no están buscando al Salvador. Entonces aquí vemos que hay un hombre de entre la multitud que se postra a los pies del Señor porque tenía una urgencia, tenía una gran necesidad.
Y Marcos, hermanos, entrelaza dos historias, y no Marcos, también Mateo y Lucas nos registran que dentro de esta escritura hay dos historias entrelazadas que tienen mucho que ver una con la otra. Dice la palabra después, aquí mismo donde estábamos en Marcos 5, que él fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero mira lo que dice inmediatamente en el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado ante él, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Seguramente, hermanos, cuando Jesús iba con Jairo, Jairo iba casi jalándolo, ¿no? Corriendo, abriéndose paso entre la gente porque él le urgía que Jesús entrara a su casa a sanar a su hija. Y de repente se aparece esta mujer y hace que Jesús se detenga. Entonces, hermanos, seguramente para Jairo fue un momento de mucha angustia, de mucha desesperación. A Jairo le urgía, a ver, pongámonos un ratito en los zapatos de Jairo. Piensa por un instante que uno de los seres que tú más amas en la vida se está muriendo y que tienes la posibilidad de que Jesús te acompañe para que ponga las manos sobre él, pero de repente una persona inoportuna se para enfrente o se para por detrás y hace que Jesús se detenga. ¿Cuál sería nuestra primera reacción? ¿Sabes qué? Yo llegué primero. ¿Por qué no vas y acabas lo que tenías que hacer conmigo y después la atiendes a ella? Esa es muchas veces nuestra condición. ¿Sabes qué, hermano? Cuando nosotros oramos y vemos que a otros Dios sí les contesta antes que a nosotros, podríamos pensar, a mí no me ama. A mí me quiere menos, soy menos importante, pero Jesús tiene siempre todo bien, un plan bien diseñado, bien perfecto, hermanos, que nosotros a veces no entendemos, ¿no? Entonces vamos a leer el versículo 25 al versículo 28 nuevamente. Dice aquí que esta mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué situación tan complicada de parte de Jesús. Estar por un lado con el apremiante problema de Jairo y por el otro el de la mujer con el flujo de sangre. Más allá, hermanos, de la enfermedad física que tenía esta mujer, había mucho más detrás que estaba angustiándola, que la hacía vivir en una condición de mucho dolor, porque ustedes saben bien que una mujer con flujo de sangre es una mujer impura, de acuerdo a las leyes rituales de la palabra de Dios. Entonces, esta mujer no solamente estaba en un estado de impureza, dice la palabra que estas mujeres no podían ser tocadas, no podían ser abrazadas, ni siquiera podían recibir la caricia de alguien porque la persona que las tocara se contaminaba por causa de la impureza del flujo de sangre. Quiere decir que esta mujer vivía aislada. Probablemente, si tuvo esposo para este tiempo de 12 años de flujo de sangre, imagínate un esposo que ni siquiera se pudiera acercar a ella, mucho menos tener una relación íntima, sabiendo que ella no sanaba y probablemente desahuciada por los médicos de su tiempo. Se piensa que ella era una mujer, si había sido casada, abandonada. Si tenía hijos, no tenía la posibilidad de acercarse a ellos, ni de que ellos se acercaran a ella. 12 años en los cuales nadie le pudo dar un abrazo, nadie le pudo dar una caricia, un beso, ni ella a otra persona. Y si eso fuera poco, más aún, esta mujer no podía acercarse al templo, olvídate. Había leyes bien claras, leyes establecidas. Entonces esta mujer había vivido por 12 años
físicamente agotada. ¿Tú sabes lo que sería tener hemorragias durante 12 años? ¿Cómo consideras que estaba su cuerpo? Yo estoy segura que era un esqueletito, esta mujer. A veces vemos imágenes, ¿no?, de la mujer de flujo de sangre y vemos una mujer normal, ¿no?, como cualquiera de nosotras, tocando el borde del manto de Jesús. Pero yo te lo digo con conocimiento de causa, que esto te debilita. Y no solo te debilita físicamente, sino moral y espiritualmente. Una enfermedad, hermano, por eso tenemos que entender cuando una persona está enferma o desahuciada. Una enfermedad de este tipo acaba con las fuerzas físicas, emocionales, morales y espirituales de una persona. Y de allí la importancia de lo que la mujer hizo en este momento. Entonces, vamos al libro de Levítico, vamos a leer capítulo 15, del 19 al 25, para que podamos entender un poquito cuál era la condición en la que esta mujer estaba viviendo. Levítico 15, del 19 al 25. Amén. Esto es lo que la ley dice, ¿verdad? Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Fíjate nada más, y el versículo 25. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Fíjate, inmunda, no podía tocar nada. Todo lo que ella tocara se convertía en impuro, en algo despreciable. La gente misma ni siquiera se le podía acercar. Es una condición muy similar a la de un leproso. Y estamos hablando que esta mujer vivió 12 años en una condición así. Pero mira lo interesante que dice, cuando oyó, ella no había visto los milagros, pero oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús y ella dice que viene, yo no sé, cuando tú pierdes sangre, si entiendes, tan solo cuando nos sacan para una muestra, ¿cómo estamos? Hasta temblamos ahí, que ni es para tanto, ¿verdad? Pero es algo mental, yo creo, ¿no? O hay gente que ve sangre y se desmaya. Por ahí yo vi un video de un hermano, no digo quién, que su esposa le tomó video, le estaban sacando sangre cuando se iban a casar. No, hombre, como para subirlo a las redes, en serio, ¿eh? Hasta se levantaba los ojos hacia el cielo, yo creo clamando a Dios. Pero sabes, hermano, es algo bien tremendo, ¿no? O sea, la pérdida de sangre. Pero dice que esta mujer se abre paso entre la multitud, se acerca a Jesús por detrás. Y lo interesante es lo que ella dice. Ella, ¿sabes qué? No dijo, voy a ir para que Él ore por mí. O me voy a acercar a Él para que ponga su mano sobre mí y reprenda la enfermedad y yo pueda ser sanada. O no dijo, voy a ir así como vino el leproso Naamán con Eliseo y que él me indique qué tengo que hacer. A lo mejor me dice que me tengo que sumergir en el Jordán. No, ¿sabes qué la mujer dijo? Si tan solo tocare el borde de su manto, ¿seré sana? No, salva. ¿Te das cuenta? Probablemente, hermano, ella no esperaba sanidad, ¿eh? Probablemente ella no esperaba sanidad. ¿Sabes qué? Ella sentía que estaba muriendo. Ella sentía que iba a morir. ¿Y sabes qué le interesó? ¿Sabes qué buscó? La salvación. La salvación. Yo creo que cuando Jesús hace ciertos milagros en ciertos momentos,
la gente se queda sorprendida porque no era lo que esperaba, porque sus expectativas eran más bajas. Pero cuando Jesús nos sorprende con algo más grande de lo que nosotros esperamos, eso nos hace que nosotros nos maravillemos, ¿verdad? Entonces, ella esperaba solamente tocar el borde del manto de Jesús. Y sabes que cuando las personas nos podemos mirar a nosotros mismos como necesitados, como que ya no hay más recurso que ir a Dios, como una persona que sabe que ningún ser humano sobre la tierra va a poder ayudarnos. Es en esa condición y cuando tenemos esa perspectiva de Dios, que Dios en medio de toda una multitud nos puede identificar a nosotros y mirarnos con misericordia. Porque dice la palabra que ella no tocó su cuerpo, ella solo tocó el borde del manto de Jesús. Aquí vamos a ver en el versículo 29 al 32, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Sabes que los méritos humanos y los esfuerzos de nosotros o nuestras capacidades intelectuales o nuestros títulos, nuestros ministerios, todo eso no pueden provocar que de Jesús salga poder? Dice que de Jesús salió un poder y dice que él lo sintió cuando salió el poder de él y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué le dicen los discípulos? Que tanta gente lo estaba apretando. ¿Cómo preguntaba eso? Porque había una multitud, pero solamente una sola persona había tocado a Jesús y provocado que saliera poder de él, de entre toda una multitud. ¿Sabes que entre nosotros aquí cuando venimos y nos congregamos, podemos venir y hacer muchas cosas y podemos venir a lo mejor, pues sí, dispuestos a estar en la casa de Dios y dispuestos a estar un tiempo con los hermanos en una reunión cristiana, oyendo la palabra de Dios y orar incluso en estos tiempos, pero de entre todos nosotros, no todos vamos a poder tocar el corazón de Jesús. Porque aquí podemos ver que tiene que haber ciertos elementos para que Jesús pueda o podamos llamar la atención de él. Y dice que esta mujer sabía que iba a morir y estaba necesitada, pero además había puesto toda su fe. ¿Sabes que para Jairo y para esta mujer Jesús era el último recurso? No había más, no había más a quien buscar. Dice el versículo 30 que él supo que salió poder de él. Quiere decir que esto nos abre un panorama y nos abre una esperanza, hermano. Quiere decir que nuestra fe puede provocar el obrar de Jesús a nuestro favor. Nuestra fe. Dice el Salmo 84, acompáñame, versículos 5 al 7. Salmo 84, del 5 al 7. Este coreíta que escribe este salmo nos habla de algo similar a lo que pasó con la mujer. Dice el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Dice el que pone en él, en el Señor, sus fuerzas, es bienaventurado. Y dice aquí también que se puede estar atravesando por un valle de lágrimas y que ese valle de lágrimas sea cambiado en fuente de una lluvia que va a llenarnos y nos va a hacer ver el poder de Dios. Lo estoy parafraseando. Entonces, lo que la mujer hizo fue esto. Cuando en el antiguo pacto se habla del valle de lágrimas, la palabra es valle de Bajá y quiere decir el valle del llanto, pero también se ejemplifica como el valle de la desesperación o el valle, hermano, del sufrimiento. Y muchos de nosotros, si no es que todos, hemos pasado por el valle de Bajá.
Muchos de nosotros hemos pasado ese valle, pero ¿cómo lo estamos atravesando? Quizás tú mismo en esta mañana vienes aquí y estás atravesando por un valle de desierto, de lágrimas, de dolor, de sufrimiento. ¿Cómo lo estamos atravesando? Dice aquí la palabra, bienaventurado el que pone en el Señor sus fuerzas. Esta mujer, las últimas fuerzas que le quedaban, las ocupó para ir a buscar al Señor, las últimas fuerzas. Las ocupó para abrirse paso entre una multitud. Y tú sabes que cuando estás debilitado, lo menos que quieres ver es gente, porque como que te debilitas más. Imagínate cuantísima gente estaba allí alrededor del Señor y ella se abre paso y Él va. Y mira, vamos a seguir leyendo porque aquí hay algo más que yo quiero que veamos allí mismo en Marcos 5. Dice, sus discípulos le dijeron, versículo 31, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué verdad? Tú y yo hoy sabemos cuál fue la enfermedad de que fue sanada por boca de la mujer. Ella fue la que dijo que tenía flujo de sangre. Jesús no exhibió la enfermedad. Jesús sabía cuál era la enfermedad y supo que en ese momento ella fue sana. Jesús lo supo. Pero sola la mujer, sin que nadie la presionara, dijo toda la verdad ante una multitud. No le dio vergüenza decir. Y a lo mejor cuando ella empezó a decir del flujo de sangre, todos se hicieron a un lado. Todos se hicieron a un lado y solamente quedó un espacio en medio a donde quedaba Jesús, Jairo, no lo dejemos de lado a Jairo, y la mujer. Porque ella dijo, 12 años he tenido flujo de sangre y toda la multitud se tuvo que apartar porque ha de haber dicho, esta nos va a contaminar. Y ¿sabes algo, hermano? Jesús no expuso cuál era la enfermedad de la mujer porque era algo oculto. Algo privado, algo que daba pena, daba vergüenza y daba temor porque la gente podría decir, ¿cómo te atreves a andar entre nosotros? ¿Cómo te atreviste a venirte a meter aquí contaminándonos con tu menstruación, con esa impureza que traes en tu cuerpo? ¿Sabes, hermano? La mujer dijo toda la verdad. Por eso sabemos de qué fue sanada. Y cuando nosotros vemos que Dios le dio la ley a Moisés, vemos que hay ciertas cosas que estaban prohibidas como esta, que una persona se mezclara con los demás, como en el caso de la mujer, pero también había leyes en cuanto a los varones. Cuando dice que si un varón tuviere hermanos fluidos en la noche, él no podía acercarse, estaba inmundo. Habla de cosas que son ocultas y privadas, que solamente la persona las sabe. Y la Biblia no dice que cuando Jesús da esas leyes, haya dicho al mismo tiempo, y habrá personas encargadas de revisar que esta gente no esté impura para que no contamine. No, en la ley no estaba eso, porque ¿sabes algo? Lo que Dios estaba teniendo en mente al decirle a estas personas que se abstuvieran de contaminar a otros, lo que Dios tenía en mente es que la persona tuviera la conciencia y la obediencia para obedecer lo que Dios decía. Entonces, cuando Dios o cuando Jesús tiene el encuentro con esta mujer, hermanos, vemos que ella le dice la verdad. Y es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. Cuando Dios nos perdona a nosotros, Él tampoco exhibe de qué nos perdonó. Él nunca va a exhibir a los demás acerca del pecado que podamos traer o cuánta maldad, injusticia o impureza moral tengamos cuando venimos a Él. Pero ¿sabes qué es necesario? Que le digamos toda la verdad, así como la mujer. La mujer no le dijo, perdóname, Señor, como muchos. ¿Sabes qué es importante la confesión de pecados? Ella confesó su impureza, pero a veces nosotros nos da pena. Yo he oído gente y ha habido gente. Una ocasión yo ministré a una mujer hace muchos años y eran tantas las barbaridades que había hecho con su vida y con su cuerpo, y le dije, y cuando tú le confesaste a Jesús esto, ¿qué? A Dios esto. Me dijo, yo nunca se lo he confesado porque me da vergüenza.
Fíjate, queremos perdón sin confesión. Si yo no me arrepiento y siento dolor por la maldad de mi pecado, no va a haber un resultado, no va a haber un perdón de Dios. La mujer le dice toda la verdad. Y estamos de acuerdo, hermanos, que esto provocó el milagro. Es seguro, hermanos, que tanto Jairo como la mujer no se conocían, eso es seguro, pero en ese momento estuvieron ahí, uno al lado del otro. ¿Y por qué te digo que es seguro que no se conocían? Porque la mujer no se podía acercar a la sinagoga, y mucho menos Jairo se iba a ir a acercar a la mujer. Pero allí estuvieron juntos al lado del Señor, porque Dios en su infinito amor permite muchas veces enfermedades, permite problemas familiares, económicos, fracasos, para atraernos a Él. Y para que entonces nosotros, si estamos perdidos, seamos salvados. Y si estamos enfermos, seamos sanados. Y aquí hubo dos personas totalmente opuestas, diametralmente opuestas. Uno, al ser principal de la sinagoga, seguro que iba a los baños rituales, que estaba en aparentemente limpio, pero la otra estaba impura por 12 años. Vamos al versículo 34. Para los dos, hermanos, Jesús era la última esperanza. Pero vamos al versículo 34. Dice aquí la palabra de Dios. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Te das cuenta? Salvación, sanidad. ¿Qué quiero primero? ¿Sanidad o salvación? Le dijo, sé salva y sé sana. Y además algo interesante, ¿sabías que en toda el Nuevo Testamento la única mujer a la que Jesús le dijo hija fue a ella? A nadie más le dijo hija, ni siquiera a las mujeres que le servían les dijo hija. Solamente a esta mujer le dijo hija. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy segura que Jesús miró en esta mujer un corazón tan desesperado, tan angustiado, tan afligido, que ella lo miró a él como si fuera su padre. Y entonces le dice, hija, esto es algo bien bonito. Muchos hermanos le tocaban, muchos se acercaban, pero solamente una lo tocó con la fe, y fue esta mujer. Vamos adelante, versículo 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Están hablándole a Jairo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Fíjate, vienen con malas noticias, ¿verdad? Hay gente así, ¿sabes? Y a veces entre los mismos hermanos. Vemos la situación y dicen, no, hermano, yo creo que esto ya está perdido, ya no se puede. Ya vaya juntando para el ataúd, ya no se puede. Y sin embargo, yo no vi en esta escritura que Jairo se desesperara, que Jairo entrara en un estado de shock, sino que Jesús no permitió que eso sucediera, porque inmediatamente después de que le dicen que la niña había muerto, Jesús voltea seguramente con la mirada más llena de amor y de misericordia a ver a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. O sea, las malas noticias que otros te puedan dar, los malos informes que otros te puedan decir, hermano, siempre los tienes que poner a la altura de el poder de Dios. Y entonces tú te vas a dar cuenta que sin que tú escuches audiblemente, dentro de tu interior va a haber una vocecita hermosa, llena de paz, llena de amor, llena de misericordia, diciéndote, no temas, cree solamente. Vamos a ir adelante. Versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio al alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho.
Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Se dan cuenta? La mujer tenía 12 años con flujo de sangre y esta niña tenía 12 años de edad. Por eso el título de esta reflexión se llama Dos mujeres, 12 años. Entonces dice aquí: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Sabes, hermano, que Dios hace cosas sorprendentes, maravillosas? Los milagros de Jesús, hermanos, son cosas que nos dejan con la boca abierta, ¿sí o no? Y muchas veces llegamos a sentir nosotros lo mismo quizás que Jairo o que esta mujer, ¿verdad? Viendo cómo Jesús a otros sí les responde, como decíamos en el caso de Jairo, que le contesta primero a la mujer y a nosotros nos deja en lista de espera. Pero finalmente Jesús va a hacer algo. Finalmente Jesús tiene el tiempo, la hora, el minuto y el segundo en que va a obrar y va a operar a nuestro favor. Ellos le dijeron: ya no hay nada que hacer, le dijeron a Jairo. La gente muchas veces, hermano, nos va a decir eso. Aún un médico te puede decir: usted ya no va a vivir, usted ya tiene tanto tiempo, le quedan 5, 4, 3, ¿sí o no? Pero sabes que la última palabra siempre la tiene que dar ¿quién? Nuestro Señor. Entonces dice Jesús: no temas, no tengas miedo, cree solamente. ¿Por qué Jesús le dijo a él que creyera? Si él ya creía. A ver, contéstenme. Si él ya creía desde el momento en que vino a pedir un milagro, es porque él ya creía, ¿sí o no? ¿Sabes por qué le dijo cree? Porque él creía que podía sanarla, pero a lo mejor no creía que podía resucitarla. Yo a veces tú piensas, decía una hermana que escuchaba yo una prédica, decía: a veces decimos a la gente, pídale a Dios cosas grandes, no le pida cosas chiquitas. Y los predicadores como que se nos desviaron muchos y dijeron: pídale coches, pídale casas. No, decía la hermana, pídale cosas grandes. No le pida a Dios que salve a su hijo, pídale que sea un predicador su hijo. No le pida a Dios que restaure a su familia, pídale que sea una familia que le sirva a Dios de todo su corazón. No le pida cosas chicas, pídale cosas grandes. Entonces, este hombre le dice Jesús: no temas. Y ¿sabes qué, hermano? Es maravilloso estos tres últimos capítulos que hemos estado estudiando de Marcos, porque vemos a un Jesús que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza cuando leíamos lo de la tempestad. Y también vemos un Jesús que tiene poder sobre las fuerzas del enemigo y del mal, y lo vemos cuando él le da total libertad al endemoniado gadareno. Pero aquí, hermanos, Dios nos muestra que tiene poder sobre las enfermedades y sobre la misma muerte. Y entonces no pierdas de vista algo, siempre que sigamos leyendo, y vamos a seguir leyendo Marcos. ¿Sabes qué no debes perder de vista? Que Jesús estaba dándoles a los discípulos una instrucción y les estaba dando una enseñanza y los estaba capacitando. Entonces los discípulos estaban saliendo con él a las lecciones prácticas del ministerio de Jesús. Las teóricas ya se habían quedado allá en el monte, en las bienaventuranzas, en las parábolas. Allí estaban las lecciones teóricas. Ahora Jesús los traslada a las lecciones prácticas. Y entonces Él les muestra el poder que Él tiene para hacer cosas extraordinarias. Y Él llama a estos discípulos, a estos tres en especial, que ustedes saben que siempre los jala para que vean lo que Él iba a hacer en ese momento con esa niña. Y la niña sana, la niña resucita, ¿verdad? Entonces yo quiero, hermano, porque si quiero tomar este poquito tiempo que nos queda para que podamos orar, siendo que se va muy pronto el tiempo. No sé si ese reloj pueda estar alterado por alguna mano negra por ahí, pero tenemos un poco de tiempo para reflexionar sobre esto.
yo creo que algo bien, también que me llama la atención es que de estas dos mujeres no se dice su nombre. Tú conoces el milagro y decimos la hija de Jairo. ¿Quién conoce el nombre de la hija de Jairo? Conocemos la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, pero no conocemos su nombre. Solo sabemos que las dos tenían algo en común, 12 años. Una de vida, otra de sufrimiento. Algo más. ¿La hija de Jairo fue sanada, sí o no? ¿Estás seguro que fue sanada? Sí. ¿Estás segura que fue salva? ¿Sí? A ver, ¿quién está seguro que fue salva, la hija de Jairo? Yo estoy segura que fue sanada, pero yo no sé si fue salvada. Porque Jairo pidió sanidad, acuérdate. ¿La mujer está segura que fue salvada? Sí. ¿Y está segura que fue sanada? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esta historia? La niña recibió un milagro por la fe de su padre, ¿sí o no? Pero la mujer recibió un milagro por su propia fe, porque la salvación es personal. Y puede ser que alguien de tu casa reciba un milagro por tu fe en su cuerpo, en su economía, en su matrimonio, pero la salvación es personal. Esa niña no iba a ser salvada por la fe de su padre, tenía que ser salvada y probablemente fue salva, pero por su propia fe. ¿Están de acuerdo con eso? Y nosotros, ¿qué necesitamos hoy de Jesús, hermano? Yo quiero que cierres tus ojos en esta mañana y meditemos por un momento medita a esa gran multitud que estaba allí en la orilla esperando a Jesús para que Él descendiera de la barca. Había una gran multitud queriéndolo ver, pero solamente hubo dos que tocaron el corazón de Jesús. Uno fue Jairo y el otro fue esta mujer. Y sabes, hermano, que la multitud solo lo quería ver, pero los que se postran y los que deciden tocarle con fe son los que reciben. Tú puedes estar aquí y podemos ser una multitud de gente que solamente venimos como espectadores a ver qué vemos, a ver qué oímos. Pero yo sé que entre nosotros hoy hay personas que también desesperadamente necesitan un milagro. Y quizás tú no lo habías meditado de esta manera, pero probablemente muchos de los que hoy están aquí o de los que estamos aquí, tenemos en nuestra casa un hijo que está muriendo, una hija que está muriendo, un esposo, un padre, un hermano que está muriendo y que necesitamos que Jesús vaya y ponga su mano sobre él y lo toque para que viva, porque Él tiene el poder para resucitar lo que está muerto. Y si tú en esta mañana has entendido que los milagros de Jesús suceden no porque tú tengas esa necesidad, ni tampoco el milagro sucede porque llores. Tu milagro no va a venir porque tú llores mucho, hermano o hermana. Tu milagro no va a venir porque es una necesidad tan grande. Tampoco va a venir porque tú le sirvas a Dios. Quítate eso de la cabeza. Tu servicio a Dios no te garantiza nada. ¿Sabes qué es lo único que puede mover la mano de Dios para obrar un milagro en tu vida? Tu fe, tu convicción, tu necesidad, sí, pero unida a la seguridad de que Él tiene el poder para hacer un milagro y resucitar a un muerto. Y si tú tienes a alguien que está muerto espiritualmente y tú lo sabes, pero hasta el día de hoy no has sido capaz de hacer lo que Jairo hizo, de doblar su rodilla delante de él y decirle: yo necesito urgentemente porque mi hija está muriendo, que tú toques su vida y toques con tu mano hoy a ese hijo, a esa hija, a esa persona. Si tú no lo haces de esa manera, hermana, hermano, yo te garantizo que no vas a recibir nada, porque a Dios se le busca con todo el corazón, con toda el alma, con todo lo que, desde lo más profundo de nuestras entrañas. Y sabes que yo en las mañanas cuando vengo a orar veo un montón de hermanas y hermanos a los que les podría llamar Jairo, porque se postran aquí a llorar por sus hijos y a suplicar un milagro de vida.
Y yo quiero pedirte en esta mañana, si tú estás aquí y sabes que hay alguien muriendo espiritualmente, pero no has hecho lo que Jairo hizo, que hoy lo puedas hacer. No sigas siendo de la multitud que solo quiere ver. No sigas siendo de ese montón de gente que solo se acerca para ver qué ve de Jesús. Ven y busca algo, arrebata algo. Dice la Escritura que él sintió que salió poder de él cuando esta mujer se acercó. Yo quiero hacer una oración primeramente por todos aquellos que saben que hay alguien muriendo y que no han sido suficientemente capaces de postrarse a él, que lo puedas hacer en esta mañana, si esa es tu condición. No te voy a decir que lo hagas y que te postres si no te nace, pero yo puedo ver que todos los que obtuvieron un milagro de Jesús se arrojaron a sus pies. El leproso, el mudo y todos aquellos que necesitaron algo urgentemente de él, solamente doblaron su rodilla y le dijeron: te necesito un milagro. ¿Cuántos aquí necesitan ese milagro hoy? Si esa es tu condición, medita cuál fue la actitud de Jairo y haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Y no lo hagas solamente hoy, domingo en la mañana. Lo tienes que hacer hasta que tus ojos vean resucitar a esa persona. Hasta que tus ojos miren cómo esa gente resucita y tiene la vida de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, sabiendo que no somos de la multitud, Padre. No queremos estar solamente viendo qué pasa o qué haces con otros. ¿Sabes, Dios? Yo necesito